Señor, que tú nos trajiste aquí con un propósito, Señor. Te entregamos este tiempo, Padre, este tiempo de alabanza que tuvimos, Señor, y la enseñanza que vamos a aprender ahorita, Señor. Te pido, Padre, que puedas preparar cada uno de los corazones de los que estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Y no solo escucharla, Padre, sino también ponerla en acción, Señor. Te entregamos este tiempo en tus manos, Padre, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Perdonan ustedes, el micrófono es nuevo. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, bienvenidos a... miren, no tuve que decir cuántos están por acá. Qué gozo estar una noche aquí, una noche más en Influencia Juvenil. Siempre es un gozo, como siempre, estar acompañándolos este tiempo, que nos puedan estar ustedes también acompañando. Y pues, como todas las noches, siempre nos gusta dar la bienvenida a aquellas nuevas personas que nos acompañen. No sé si con toda la confianza puedo levantar la mano para poderles dar un aplauso y poderles dar la bienvenida. No, vamos a ir a sus lugares tranquilos. Perfecto, ya. Bueno, ahí tenemos unas personas por ahí, vamos a darles un aplauso. Más que nada esto lo hacemos con la intención de también poder acercarnos con ustedes, darles la bienvenida y que sepan ustedes que pues son resultado de oración. Siempre estamos orando por las personas quienes vienen, las personas quienes no pudieron venir y también quienes se añadirán en un futuro acá con nosotros. Entonces pues es un gozo poder orar por ustedes y poder darles la bienvenida. Mi nombre es Johnny, soy parte del liderazgo aquí en Influencia Juvenil. Y como ya vieron en el video, nosotros no solo estamos haciendo videos chidos, sino que también nos gusta poder tener una enseñanza por parte de la palabra de Dios. Y estamos actualmente en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Y es un gozo para nosotros poder tener esta continuidad en esta serie y vemos las enseñanzas de Jesús y cómo nosotros pues podemos buscar más de Él. Entonces, siempre me gusta pues empezar con una pequeña anécdota, con una pequeña historia para pues poder hilar un poquito lo que vamos a ver esta noche. No sé si a alguien de aquí le haya tocado estar en medio de una regañiza, no ustedes, sino alguien más, pero también ustedes estar como ese mal tercio dentro de esa pequeña confrontación, ese pequeño problema, ya sea con tus papás, algún amigo o incluso con un profesor. Pues no sé ustedes, pero a mí me pone muy incómodo ver cómo están pues regañando a otra persona y digo, chispas, siento que aquí nada más estoy escuchando cómo le gritan, pero pues obviamente se siente incómodo. Y les cuento que una vez en la universidad yo tenía una compañera, que para no quemarla no voy a decir su nombre, pero esta compañera pues siempre la conocíamos, era una compañera pues muy chida, muy buena onda, pero tenía esta manera de ser muy peculiar que siempre le gustaba pelear con todos, con alumnos, con maestros, a quien se le pusiera enfrente siempre le gustaba pues estar peleando. Y todos estábamos conscientes de que su manera de ser era pues muy recta y muy fuerte al decir las cosas que no le parecen. Y aunado a esto teníamos un profesor que pues al inicio de la carrera pues tenía sus clases muy bien armadas, tenía una manera de dar las clases muy dinámicas, nos enseñaba todo conforme a la materia, pero llegó un momento que básicamente su clase era explicarnos el 5% del tema que íbamos a ver y todavía para acabarla de amolar era un tema que íbamos a tener examen. Entonces que nada más nos explicara 5% de ese tema pues nos perjudicaba mucho. Y nosotros como alumnos pues tenemos que hacer equipos, investigar del tema que él tenía que explicarnos y nosotros hacer exposiciones para hacer lo que pues a él como maestro le correspondía. Esa era su manera de dar nuestra clase, bueno, de dar su clase en ese momento. Ya dejaba de darla a él y pues la empezamos a dar nosotros en pocas palabras. Y llegó el día en que esta compañera del enojo
e impotencia, porque incluso pues le calificó mal un proyecto. Dice, oye, o sea, todavía, pues en pocas palabras, estoy haciendo pues tu trabajo y todavía me dices que lo estoy haciendo mal, como que eso fue su comportamiento, su manera de verlo en ese momento. Y pues no voy a repetir las palabras que le dijo al profe en ese momento, pero básicamente pues le dijo cosas como que por nosotros es que usted come, no sé, gracias a nosotros es que tiene trabajo. O sea, se le puso muy, muy grosera a mi maestro. Y pues el profe se mantuvo callado, no comentó nada, incluso dejó que mi compañera dejara de terminar de hablar. Pero apenas terminó mi compañera de decirle hasta casi casi de que se iba a morir, pues el profe obviamente le contestó. Pero las respuestas se las dejaré en la próxima noche, porque nada, es esto no. ¿Quieren saber la respuesta? Pues lo que le dijo, pues que no tenía el chance de armar sus clases como desde el inicio, y todo lo que había de explicar pues no le daba chance porque su mamá se había puesto muy enferma y era el hermano mayor de 4 hermanos y era el único que podía ver por su mamá. Entonces, pues no podía armar sus clases como siempre podía hacerlo, no podía tener el tiempo de poder pues hacer su trabajo como siempre. De hecho, también vimos un desgaste físico en él, pero pues casualmente todos los salones de la universidad ya saben esta historia menos nosotros. Entonces nos tocó saber esta historia de la peor manera posible, en cómo mi compañera se le puso a nuestro maestro. Y pues obviamente en ese momento se hizo un silencio muy incómodo cuando nos explicó el maestro, porque a pesar de que mi compañera se le puso muy grosero, pues el profe se lo explicó de la manera más calmada posible. Y pues ya después de la clase terminó pues la clase y pues tomó un tiempo mi compañera para pedirle perdón al maestro. Y te cuento esto porque muchas veces pueden haber situaciones en nuestras vidas donde nos encontramos en momentos verdaderamente incómodos. La verdad fue muy incómodo ser un compañero de esta chica en ese momento. Y aún más cuando la regañiza pues no va para nosotros. Mi compañera, claro que habló desde la frustración, desde la molestia y sin conocer toda la historia. Y cuando escuchó la verdad completa, el silencio pues fue inevitable. Y algo muy parecido pasa en el pasaje que vamos a ver esta noche, donde Jesús habla con verdad y muchas personas en este pasaje no la van a tomar como una verdad. Esta noche continuaremos en donde nos quedamos la semana pasada, donde Jesús les enseñaba a sus discípulos en la sinagoga de Capernaum sobre que Él era el pan de vida, y ahora veremos las palabras que Él les enseña a estas mismas personas y cómo confronta de cierta manera lo que resulta ser incómodo de leer y ver la reacción de las personas presentes. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos en oración y que sea el Espíritu Santo quien nos dirige esta noche? Señor, te damos infinitas gracias, Padre amado, por esta bendecida noche, Señor, que nos regalas, por esta oportunidad que nos permites de poder venir a tu casa, Señor, en este tiempo como jóvenes, este tiempo que nos permites para poder estar en conjunto, Señor, con esta intención de poder adorarte, Señor, de poder glorificar tu santo nombre, de buscarte en espíritu y en verdad, Señor, y asimismo poder aprender más de ti, Señor. Te pido por el corazón y la mente de cada uno de los jóvenes quienes están aquí reunidos, Señor. Te pido que puedan abrir su entendimiento, Señor, y puedan entender todo lo que en tu palabra está escrito, Señor. Te pido asimismo por aquellas personas quienes no pudieron acompañarnos esta noche. Guárdalos, Señor, cuídalos. Y te pedimos asimismo, como todas las noches, por aquellas personas quienes se añadirán en su futuro, Señor, que nos permita recibirlos con esos brazos de amor. Y Espíritu Santo, te pido que seas tú morando esta noche, que te muevas en este lugar y que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor. Úsame como instrumento, Padre. Te doy gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén. Ahora, quiero que recordemos un poquito la lección pasada, pues vimos a los discípulos de Jesús un poquito pues cimbrados después de todo lo que Él les había compartido hace unos momentos, bíblicamente hablando, diciéndoles que Él es el pan de vida y que a través de Él es que nuestra vida espiritual puede estar saciada. Por las palabras que salían de Él, solo Él puede ofrecernos aquel alimento que nos quite el hambre de buscar otro tipo de comida que no nos traería provecho. Y lo retomamos desde el versículo 59, ahí en el capítulo 6. Recordarán que estábamos en el capítulo 6 del libro de Juan. Nos vamos a leer rápidamente el versículo 59. Y el versículo 59 va a estar en sus pantallas, pero dice así: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces vemos que estamos retomando la enseñanza desde esta parte de cómo Jesús estaba enseñando estas cosas. ¿En dónde? En una sinagoga de Capernaum. Ahora, pasamos y empezamos con la lectura de esta noche, la lectura que nos interesa, en el versículo 60. Entonces empezamos con el versículo 60 y dice así:
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Y es aquí donde empezamos fuerte, porque vemos que todo lo que Jesús les había enseñado con anterioridad, eran palabras que según los discípulos, pues para ellos eran duras. Ahora, me gustaría que aquí hagamos una aclaración un poquito importante, porque muchas veces, si no escudriñamos como tal las escrituras, podemos llegar a malentender lo que está escrito acá. Aquí, cuando se refiere a discípulo, no se estaba refiriendo específicamente a los 12, a los que nosotros conocemos. Está hablando específicamente de aquellas personas quienes habían escuchado el mensaje del pan de vida e incluso fueron alimentados como parte de este grupo de las 5,000 personas. Eran personas que la lectura nos enseña que eran discípulos porque lo seguían, pero lo estaban siguiendo por algo equivocado, lo estaban siguiendo porque ellos querían que le dieran más de comer. Y cuando habla de los discípulos específicamente, vemos que solo lo estaban siguiendo por algo que les convenía y no por una convicción propia. No lo buscaban por las maravillas de su persona como hijo de Dios. Podemos notar aquí que unos son de una canasta y otros son de otra, porque el corazón de estas personas estaba aún cegado por sus pasiones carnales, cosa que sus verdaderos discípulos no estaban con este velo. Y acabamos de leer hace no mucho que los 12 discípulos, los que sí habían caminado con Jesús y pasaron por situaciones con él, tuvieron un tiempo complicado en la barca cuando cruzaban el mar de Galilea. Entonces, ¿recuerdan cuando llegamos a ver la enseñanza de no temas, soy yo? Recordarán que habíamos visto cómo los discípulos estaban cruzando el mar de Galilea, cómo Jesús los calmó en medio de la tormenta, y al final recordarán lo que les dijo. Si no lo recuerdan, vamos a leer rápidamente en el capítulo 14 del libro de Mateo, versículo 33, lo pueden apuntar de todas maneras, igual está en sus pantallas. Versículo 33 de Mateo 14 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque estamos dándonos cuenta de que aquí hay dos tipos de grupo de discípulos. Los discípulos que estaban siguiendo a Jesús y estaban dudando lo que él estaba diciendo, y el grupo de discípulos quienes sí vivieron un momento de asombro, un momento que según la Biblia pues nos refleja que estaban muy asustados por lo que había pasado, pero vemos que ellos lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que ellos estaban en otro grupo por completo, aunque también eran discípulos, ellos estaban aparte de estas personas que estaban dudando. Entonces vemos que las palabras de dura es esta palabra, ¿a quién la puedo oír? Aquí nos está revelando un corazón que aún no estaba dispuesto a creer, cosa que los verdaderos discípulos, los 12, ya estaban creyendo. El problema aquí no es que escucharan a Jesús, sino que sus palabras de estas personas no produjeron el fruto en ellos. Y aquí te das cuenta de que realmente el cómo hablas, el cómo te expresas, el cómo diriges tu vida, el cómo te comportas, refleja verdaderamente lo que hay en tu corazón. Porque puede que digas: no, pues yo me he visto de cierta manera, yo pues se me sale una que otra grosería de vez en cuando, digo esto de vez en cuando, pero pues voy a la iglesia, hago las cosas bien, hago mi devocional. Pero te das cuenta de que verdaderamente lo que sale de nuestro corazón refleja lo que sale de nuestra boca refleja lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y estamos viendo que este grupo de discípulos sí seguían a Jesús, sí escuchaban sus enseñanzas, pero se dan cuenta que ni siquiera tuvieron el valor para decirle a Jesús: oye, ¿es cierto eso que me estás diciendo? No. Sabían que estaba mal lo que estaban haciendo, que incluso nos dice la palabra de Dios que ellos estaban murmurando, o sea, estaban hablándolo sin intención de que Jesús lo escuchara. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice. En esta ocasión vemos a unos discípulos dudosos, como te digo, no creyendo lo que Jesús hablaba, y por eso es que quise aclarar esto, de que ellos no eran parte de estos 12 discípulos, porque muchas veces puede llegar a confundir esta parte. Y es por eso que aquí viene lo que te mencioné. ¿Cómo te has sentido cuando regañan a algún amigo o persona con la que tú te encuentras? Aquí pues se va a poner medio interesante cómo es que Jesús le responde. Y eso era lo que habíamos leído apenas ahorita en el versículo 61, regresando al capítulo 6 de Juan. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Si hubiera sido yo esas personas, pues sí me hubiera asustado, porque digo, chispas, yo pensé que no me iba a escuchar y pues resulta que Jesús sí me escuchó. Ellos creían que Jesús no escuchaba, pero claro que lo hacía. Era Dios mismo.
Pero estas personas no lo sabían, estos discípulos creían que era un hombre cualquiera y que iban a poder engañarlo y creían que iban a poder estar murmurando sin que Jesús se diera cuenta. Y pues Jesús les muestra lo contrario y se vuelve un momento incómodo, no para Jesús, pero pues para ellos. Incluso yo cuando estaba haciendo esta lectura dije, chispas, qué incómodo hubiera estar ahí. Y recuerdan cuando les conté que mi maestro le cayó la boca a mi compañera con la historia que le contó. Bueno, no con la historia, sino con el por qué no había estado dando sus clases como siempre. Ahora veamos qué es lo que responde Jesús a continuación en el versículo 62. Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí Jesús les da prácticamente una bofetada con guante blanco, porque no solamente está haciéndoles ver que su percepción estaba equivocada, sino que les estaba enseñando con una verdad contundente y clara. O sea, entonces si me vieran ascender al cielo, ¿realmente creerían ustedes? ¿O cambiaría su percepción? Les está haciendo ver que su corazón se inclinaba solamente por las cosas que ellos podían ver y no por las que durarían para vida eterna. Por eso es que hace la siguiente aclaración en el versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Él no estaba dándoles palabras vacías, no le estaba dando discursos de un charlatán o un motivador emocional. Si fuera solamente a sorprenderlos en ese momento, igual Jesús hacía algo impresionante para ganar su lealtad. Pero Jesús lo que buscaba no era ganarse su lealtad, Él buscaba ganarse sus corazones. Por eso la enseñanza que se las estaba haciendo no se las estaba haciendo nada más porque, se las voy a suavizar para que más o menos como que no se me ofendan y no se me vayan. No, estaba siendo contundente porque estaba hablando palabras que son espíritu y son vida. Y sabemos que la palabra de Dios, eso puede hacer incluso con nosotros. Nos puede dar pena a nosotros hablar la verdad con las personas. Pero asegúrate de que no seas tú el que ofenda, que sea la palabra de Dios. No podemos agarrar a bibliazos a la gente, pero sí podemos enseñarles lo que es la verdad, conforme a la palabra de Dios. Y ese no vas a ser tú hablando, va a ser el Espíritu Santo hablando. Por eso mismo nos hace esta pregunta a ti y a mí el día de hoy. Y eso aclara que las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. No lo está diciendo de una manera ligera. No lo dice porque le convenga, lo dice porque es verdad. Chicos, ¿ustedes creen verdaderamente que las palabras de Jesús son espíritu y son vida? ¿Lo creen verdaderamente? Bueno, qué bueno que respondieron. Bueno, lo tenía aquí en los apuntes, no tienen que responder. Pero si alguien de aquí que no respondió o le dio pena o no sé, aún duda de esto, me gustaría que me acompañen a estos 3 versículos, que espero que los tomen como ánimo, en Juan 16:33. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras de Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4 del 6 al 7 nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Igual, desde el Antiguo Testamento, si crees que no hablaba Dios en ese momento. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estas palabras no te las estoy trayendo por casualidad. No te las estoy trayendo porque alguien me dijo, oye, Johnny, viene esta persona invitada, habla de esto. No, para nada. Es por eso que me encanta que aquí en Calvary tenemos esta lectura de verso a verso, capítulo a capítulo. No hay espacio para interpretaciones armadas desde fantasías o que alguien me dijo que yo hablara de este tema. Si alguno de estos versículos movió algo en ti esta noche, estoy seguro que el Espíritu Santo está hablando la vida de alguien aquí presente. No sé a quién, pero a alguien yo estoy seguro que le está hablando. Todo lo que leemos aquí, estamos confiando que Dios lo está haciendo porque nos está susurrando al oído, que lo busquemos a Él y que no nos dejemos llevar por corrientes que no provienen de Dios. Porque recordarán igual la enseñanza de hace unos días, que vimos hace unas semanas, de cómo debemos de tener presente qué tipo de alimento entra en nuestra vida.
porque hambre siempre vamos a tener, y no del hambre de que unos tacos o lo que sea, el hambre espiritual. Sabemos que tenemos un cuerpo físico que necesita ser alimentado, pero también tenemos un cuerpo espiritual que también, si no lo sabías, tiene que ser alimentado. Pero va a depender de nosotros mismos de qué lo vamos a querer alimentar. Si vamos a querer alimentarlo de comida chatarra o de comida fitness, si se puede decir de esa manera, no se me viene otra mala palabra a la boca, a la cabeza. Si quieres comer una bolsa de papitas espiritualmente hablando, o quieres comer un bowl de ensalada, va a depender de ti realmente de qué quieres alimentar tu espíritu. Y de ahí se va a dar cuenta realmente cómo vas formando tu cuerpo espiritual. Si estás aquí, lo único que yo te estoy dando, pues obviamente es la palabra de Dios viva, es un alimento que pues ahorita te lo vas a estar comiendo, lo estás saboreando, posiblemente algunos como que, hay un huesito lo voy a quitar porque posiblemente a alguien no le está gustando lo que estoy diciendo, pero a final de cuentas es palabra de Dios, es un alimento espiritual. Pero no de mí va a depender tu vida espiritual. Yo claro que voy a estar orando por ustedes, pero es importante que uno mismo tengamos ese tiempo de estar buscando del Señor. Estoy seguro que no estás todo el día en tu cuarto, en la cama, como que mamá, tráeme de cenar, mamá, cocíname esto. O sea, también debes de buscar ese momento para tú alimentarte. Es lo mismo con la palabra de Dios. Va a depender de ti realmente de qué es lo que te quieres alimentar. Y si no quieres ser de este grupo que no siga a Cristo verdaderamente, quiero que me acompañes y sigamos leyendo cuál era la perspectiva de Jesús sobre estas personas. Continuamos en el capítulo 6, versículos del 64 al 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ojo con esto. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No sé tú, pero al menos yo no quiero ser ese tipo de discípulo que nada más viene a Cristo por conveniencia, porque pues esto que estamos leyendo, esta historia, podemos ver o pensar que es una historia lejana, que es algo que, sí sucedió. Y sí, claro que sucedió en cuestión de tiempo, en cuestión de incluso de continente, sucedió en otro continente, en otro tiempo, hace muchísimos años, pero si te das cuenta es una historia que sigue sucediendo hoy en día. Hay personas que nada más siguen a Jesús por una conveniencia visual, por una conveniencia de, pues sabes que me prometieron que voy a tener mucho dinero cuando venga a la iglesia. Yo todavía hace unos meses yo creía que no había gente así, al día de hoy tristemente me vengo enterando que hay personas que siguen creyendo eso, que vienen a la iglesia esperando que les caiga un trabajo, que les caiga bendición del cielo, porque tristemente hay tantos falsos profetas que han prometido eso y tienen a tanta gente contaminada con enseñanzas que no son bíblicas. Incluso en algún momento yo llegué, no llegué a pensar que me dieran dinero, pero hubieron en su momento quienes creímos que en el venir a Jesús se trataba solo de una asistencia con una palomita o con venir el domingo o igual venir a jóvenes. Yo dije, no, pues ya estoy bien con Dios, porque ya escuché su palabra, ya estoy bien con Dios, no tengo ningún problema. Y creemos que esto es nada más algo de un premio o recompensa, una asistencia. Y están aquellos que incluso pues vienen a esta iglesia o a alguna iglesia buscando un beneficio personal. Pero cuando empiezas a caminar de la mano con Jesús, te das cuenta que el caminar en Cristo no solamente se trata de buscar un beneficio o una recompensa, se trata de vivir una vida recta y justa ante los ojos de Dios. Y lo hermoso de esto es que sí hay una recompensa, pero está feo cuando nada más venimos por esa recompensa. Imagínate que nada más venga una persona a tu vida, te lo pongo de esta manera, que nada más venga una persona como para pedirte dinero. Tú dices, pues sí, ¿sabes qué? Pues le voy a prestar unos 50 pesos, no te preocupes, te los regalo, quédatelos. Y que la próxima vez nada más vengan por eso. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí, gracias por el dinero, ¿sabes qué? Me voy. Verlo de esa manera obviamente nos dolería. Muchas veces pensamos que Dios no se puede lastimar de esa misma manera, pero incluso nosotros vemos también en la palabra que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Nosotros podemos lastimarlo. Entonces, imagínate que nada más estemos buscando a Dios por conveniencia propia. Y estamos viendo que estos discípulos estaban haciendo lo mismo. Pero aquí es donde yo te pregunto, ¿qué tipo de discípulo quieres ser? ¿El que lo está siguiendo por conveniencia o el que está seguro que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios? Cuando entiendes que el creador de todo lo que conocemos e incluso de lo que no conocemos se interesó no solamente en crearte, sino en prepararte y equiparte para compartir el mensaje a pesar de quién eres, te das verdaderamente cuenta que lo único que podemos ofrecerles es nuestro amor y devoción. Por eso Jesús es claro en el versículo 65. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No hay persona que no venga a Cristo si no es que el Padre lo mande.
Y aquí no quiero hacer tanto énfasis o confundir o sacar de onda a la gente. Claro que nosotros somos salvos por gracia, no por obras, como dice el libro de Efesios. No hay nada que nosotros podamos hacer para intervenir en la obra de salvación por parte de Dios. Dice incluso la palabra que hay aquellos que son predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí es donde viene el error que mucha gente comete. El decir que soy salvo por gracia, no por obras, no quiere decir que tengas una licencia para pecar libremente o que en el hecho de tu muerte digas, ay, ya me arrepentí, ya Dios perdóname. Y hiciste toda tu vida una vida como tú quisiste, y tú porque dices, pues Dios es justo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Claro que lo es, pero déjame leerte también lo que dice Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10. Está igual en tus pantallas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Atentos. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que sí es importante el fruto de tus obras, que a través de ellas se demuestre que verdaderamente tu corazón está inclinado a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan cuando vimos específicamente esa parte? Es importante que nuestra adoración sea sincera y que sea agradable a Dios, porque Dios, como dice en su palabra, Él escudriña la mente y prueba el corazón. No nada más porque vengas acá pensando que ya estás cumpliendo con una asistencia. Yo también lo llegué a pensar, déjame decírtelo, yo lo llegué a ver de esa manera. Pero nos damos cuenta que Dios, al escudriñar nuestra mente y nuestro corazón, tú piensas que puedes engañar a Dios, pero nadie puede engañar a Dios. Ahora te das cuenta de que esta historia no está tan lejana a esta actualidad. Ahora te invito a que sigamos leyendo. Estamos llegando poco a poco al final. Versículos del 66 al 67. Nos dice así. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquí se dan cuenta de que específicamente en el versículo 66 ya nos da a entender de que muchos de los discípulos se apartaron del camino. Se fueron porque no les pareció lo que Jesús dijo, porque empezó a hablar con palabras de espíritu y verdad. Empezó a hablarles con lo que dice la palabra de Dios. Como nos dice al final del 66, ya no andaban con él. Entonces te das cuenta de que este grupo no permaneció. Hay un meme de mi prédica del miércoles que dicen, permanece, permanece. Pero pues de verdad es que es cierto, es cuestión de permanecer en el Señor. Es cuestión de ver realmente quién permanece en Cristo conforme a sus frutos, conforme a sus obras. No por ellas eres salvo, pero por ellas es que das testimonio de que realmente hubo un cambio en tu vida. Realmente das testimonio de que Jesús hizo algo en tu corazón. Entonces, posiblemente aquí han habido personas que igual y se fueron ofendidas por lo que yo estoy compartiendo, pero ustedes lo están viendo, yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo no estoy agarrando una interpretación propia. Estamos viendo que hay personas que escucharon la palabra de verdad y se fueron porque no les gustó. Aquí nunca me vas a oír predicar algo de prosperidad o que ore por alguien para que le caigan millones de dólares, porque eso no es la palabra de Dios. Hay palabra de Dios, hay porciones donde dice que nos bendecirá, pero nosotros no estamos buscando nada más un beneficio físico, un beneficio palpable. Estamos buscando la bendición de parte del Señor. Estamos buscando adorarle en espíritu y en verdad. Y aquí Jesús hizo una pregunta contundente y una que marcaría un punto clave en el destino de estos 12 discípulos. En pocas palabras, pues les hizo un ultimátum. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Es una pregunta que en el momento en el que le estaba leyendo digo, wow, o sea, me imagino qué tan fuerte fue para ellos responder eso, porque igual están viendo el ejemplo de estas personas, estas 5,000 personas a las que alimentó. Decir, pues yo tengo la oportunidad de yo poder responderle. Pero aquí lo interesante es que Jesús ya conocía sus corazones. Pero al hacer esta pregunta, obvio, él estaría buscando ver la respuesta y la reacción de estas personas. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y es aquí donde yo te pido que todos los que estamos acá podamos poner atención. ¿Recuerdan la pregunta que anteriormente uno de los discípulos que se apartaron le hizo? Leamos de nuevo una parte del versículo 60. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Aquí te pongo como este ejemplo, lo que está a este lado, la gente que no estaba creyendo. Dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, leamos el versículo 68 y 69.
¿Cuál es la respuesta de uno de sus verdaderos discípulos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vemos que ellos no están de este lado, ellos están de un lado completamente opuesto a lo que esta persona había preguntado. Él estaba preguntando: ¿quién va a escuchar lo que este vato está diciendo? Aquí están realmente un discípulo de verdad diciéndole: ¿a quién iremos? Él está consciente de que él necesita de Jesús. Y esa misma pregunta nos la tenemos que hacer nosotros. Si no tenemos a Jesús, ¿a quién más podremos ir? Regreso a lo mismo del alimento. Si yo estoy buscando un alimento chatarra, nada más me voy a estar alimentando de cosas chatarra. Pero cuando busco alimento de verdad, yo sé que no puedo comer otro alimento porque no me va a hacer bien. Y en este caso estamos viendo de nuestra vida espiritual una vida importante. Y en esto corto que leímos vimos una diferencia abismal de dos tipos de grupos. Una diferencia de lealtad, pero sobre todo una diferencia en cuanto a los corazones. Porque a la vista todos parecían iguales, era un cúmulo de personas escuchando a una sola persona, un cúmulo de discípulos escuchando a un maestro. Pero vemos que este grupo siempre estuvo dividido en dos. Aquellos que lo seguían, claro que eran muchos, recordemos que eran 5,000, pero Jesús terminó quedándose con 12. Y esto no es un punto negativo, no es como que chispas, de los 5,000 se quedó con 12, no. Esto va más allá. Jesús no busca multitudes impresionadas, Él busca corazones transformados. Por eso es que incluso posiblemente hayan prédicas, hayan iglesias a las que se les esté predicando a 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 personas. Pero con que una persona esté recibiendo el verdadero mensaje del Evangelio, con humildad y con mansedumbre, nosotros vemos que el cielo hace fiesta de eso. Jesús tenía más de 5,000 personas siguiéndolo con un corazón engañado, no por Jesús, sino por su propia percepción en cómo el solo recibir comida por conveniencia. Pero tenía 12 personas que estarían con él para seguirle de corazón, sin buscar algo a cambio. Pedro mismo le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos sabían que no tenían a quién más recurrir, a quién más seguir, porque sabían que tenían que depender de Jesús nada más. Cosas que las otras personas para nada habían entendido, porque sus corazones estaban inclinados en un beneficio propio. Y ahora concluyendo con los versículos 70 y 71, nos dice el 70: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, esto quiero que lo tomemos como un cliffhanger para lo que veremos más próximamente, porque ahorita el enfoque de esta noche es, por eso que puse como título de esta enseñanza, convicción o conveniencia. La pregunta de esta noche: ¿seguimos a Jesús por convicción o lo estamos siguiendo por conveniencia? No es que estos dos versículos no sean importantes, ojo, no estoy desmeritando, es palabra de Dios al final del día. Pero quiero que el enfoque de esta noche se vayan con esto, que realmente ¿por qué están siguiendo a Jesús? ¿Por una convicción o por una conveniencia? ¿Porque están viniendo obligados o porque realmente lo tienen en su corazón y quieren buscarlo? Habrá un momento en el que hablemos de cada uno de los discípulos, sus roles durante el ministerio de Jesús en la tierra, y sobre uno de ellos quién fue el que los entregó. Pero esto pues va a ser tema de otro día, más adelante. Pero no quiero que te vayas hoy sin esta reflexión con estos 3 últimos puntos de esta noche. Y el punto número 1 dice así: la verdad de Jesús revela el corazón. Aquí nos damos cuenta que Jesús ya conocía el corazón de estas personas, pero la pregunta que él estaba haciendo, la reflexión que él les estaba dando, lo estaba haciendo con intención de revelar verdaderamente el corazón de estas personas. Dura es esta palabra, no habla del mensaje, habla del corazón que le escucha. Porque eran personas que sí estaban ahí con él, pero no tenían un corazón dispuesto a escuchar de sus palabras. Punto número 2, seguir a Jesús por conveniencia siempre termina en abandono. Cuando Jesús deja de darme lo que quiero, cuando Jesús deja de darme lo que yo esperaba, yo dejo de seguirlo.
Y espero que ese no sea el corazón de nadie de los que estamos aquí esta noche. Tristemente hay personas, como te lo dije desde el principio, que lo siguen por conveniencia, lo siguen por beneficio. Pero estoy seguro que cada uno de los jóvenes que estamos aquí reunidos no lo estamos siguiendo por conveniencia. Lo estamos siguiendo porque sabemos que Él tiene palabras de vida eterna. Y último punto, punto número 3. El verdadero discípulo no se queda por comodidad, sino por convicción. Aquí recordemos la pregunta que le hizo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta noche vimos que no todos los que siguen a Jesús lo hacen por las mismas razones. Muchos lo siguieron por el pan, por el pez, pero se fueron cuando la verdad los confrontó. Esto pasa cuando llenas tu cuerpo de un alimento que no es espiritual, un alimento que nada más te satisface en un momento. Jesús no cambió su mensaje para retener a la multitud, Él estaba predicando lo mismo. Porque Él no busca seguidores por conveniencia, sino corazones rendidos. Y hoy nos está haciendo la misma pregunta a ti y a mí esta noche. ¿También tú quieres irte? Esa misma pregunta, háztela como si Jesús te la estuviera haciendo a ti. ¿También quieres irte por este mensaje que acabas de escuchar? Y si Jesús es solo una opción, tarde o temprano la vas a dejar. Cuando lo pones como prioridad te das cuenta de que todo lo demás se va a ir y Jesús siempre, siempre se va a mantener, siempre se va a quedar. Si es el Hijo de Dios, entonces no hay a quien más a poder acudir, porque Él solo tiene palabras de vida eterna. ¿Te parece si terminamos en oración? Señor, te damos infinitas gracias, Padre amado, por esta hermosa y bendecida noche, Señor, que nos regalas, por la oportunidad que nos permites de venir a tu casa, Señor, para poder adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Poder escudriñar más de tus escrituras, Señor, poder entender más lo que en tu corazón está escrito, Señor, y que podamos entender más lo que tú quieres enseñarnos. Te pido, Señor, que puedas confrontar cada uno de los corazones de las personas quienes están aquí reunidas, Señor, de cada hombre, de cada mujer, Señor. Que podamos buscarte en espíritu y en verdad, Señor, que no solo seamos congregantes de sábado, de domingo, de miércoles, de viernes, Señor. Que no solo creamos por asistir a algún discipulado, algún tiempo aquí en la iglesia, creamos que ya estamos teniendo una relación contigo, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de los jóvenes quienes están aquí reunidos puedan tener la convicción de buscarte, Señor, en espíritu y en verdad. No nada más porque hay palabras bonitas o porque hay un tiempo de jóvenes, Padre. Te pido, Señor, que podamos siempre buscarte, poder anhelar tu presencia en nuestras vidas, porque tú eres el pan de vida, Señor. Solamente tú puedes saciarnos, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Te pido, Señor, que cada joven aquí presente podamos tener un tiempo contigo, podamos apartar un tiempo especial, Señor, así como cuando queremos salir con alguien, cuando tenemos un tiempo de ver alguna película, alguna serie, Señor, o incluso tener algún compromiso, que también podamos tener un tiempo apartado para ti, Señor. Que podamos buscarte, Señor, y anhelar escudriñar tus escrituras cada día, Señor. Te pido que pongas ese mismo corazón a cada uno de los chicos esta noche. Te pido que asimismo nos permitas regresar a casa con bien, Señor, sabiendo que nosotros descansamos porque tú lo estás permitiendo, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y ahora me gustaría orar por cumpleaños, no aniversarios porque no he casado. Bueno, sí, casados, pero bueno,